Hola, bienvenidos a este programa especial centenario del Hércules. 2022 es un año especial, porque es el año en el que el conjunto blanquiazul cumple 100 años. Y en Información Televisión no podíamos estar ajenos a un momento tan importante para el herculanismo. Así que a lo largo del año os vamos a acompañar en este especial, donde vais a conocer anécdotas de la historia de un club legendario, de un club que representa a la ciudad de Alicante. Y aquí, en Información Televisión y en Planeta Hércules, tenemos un historiador herculano, que es nuestro historiador de cabecera, al que conocéis perfectamente y que va a ser el alma mater, va a ser el hombre que nos conduzca desde 1922 a 2022 por todos esos detalles de herculanismo. Así que hoy empezamos, pero durante todo el año os vamos a acompañar y os va a acompañar Vicente Mestre. Hola Vicente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La verdad, muy contento. Después de tanto tiempo, de volver aquí a Plató, me apetecía muchísimo, no ha podido ser antes, y coincide con el año 2022, ¿no? El año del centenario del Hércules. Desafortunadamente, me voy a apoyar aquí en el guión, porque ya llevo tanto tiempo que he perdido un poco el entrenamiento. Seguro que no. Mira, Gonzalo, desafortunadamente no es el mejor momento del club, ni tampoco es una mala época al uso, como muchas otras ha vivido el Hércules. No, es el peor escenario posible que jamás nadie hubiese imaginado y cuyo responsable todos conocemos, no hace falta nombrarlo. Él también pasará la centenaria historia del club, ocupando el primer puesto entre los peores. Pero aún así, Enrique Ortiz, ahora lo digo, seguirá, él seguirá. Poco le importan las críticas, poco le importan los cánticos de Enrique Betellá, poco le importan los medios, lo que se digan los medios, en la prensa, en la radio, en la televisión. Poco le importan las manifestaciones por el centro de Alicante. Él se considera por encima de todos, por encima del bien y del mal. Y seguirá, porque Gonzalo, tristemente hacer lo peor es posible. El Pozo sigue teniendo recorrido. Todavía nos queda la quinta categoría, la desaparición. Con él podría llegar a ser. Ojalá me equivoque y no sea así. Pero, dicho esto, tampoco es el único culpable, no todo va a caer sobre él, porque los políticos, los elegidos en las urnas, tampoco hacen nada ante la destrucción de uno de los iconos y símbolos más representativos de la historia de Alicante. Los políticos se ponen de perfil, se esconden, asoman la cabecita como pasó hace poco, pero rápidamente dan un paso atrás, no son valientes, no se atreven, y me pregunto por qué. Seguro que hay razones para ello. Ojalá alguien algún día nos la explique. Pero dicho esto, y ya no vamos a hablar más del presente a partir de ahora, solamente vamos a recordar la historia del Hércules, la buena historia que empezó en el año 1922. Porque comparto completamente con Vicente Mestre ese sentimiento de que nos gustaría vivir el centenario en la máxima categoría del fútbol español, pero no es así. Pero eso no va a impedir, ni muchísimo menos, que aquí en Información Televisión disfrutemos del centenario. Por cierto, que habréis visto que al lado de Vicente Mestre hay un atril. Bueno, ese atril luego va a tener una sorpresa, pero va a ser al final del programa. Nos va a traer Vicente Mestre en cada uno de estos especiales un detalle sobre la historia del Hércules que seguro os va a gustar. Y evidentemente, en estos años, lo has hecho referencia ahora, Vicente, que hemos tardado un poco en vernos por la pandemia. La pandemia ha sido muy dura para todos y también algún herculano ilustre se ha quedado, por desgracia, en el camino y con ellos vamos a empezar este primer programa del centenario. Efectivamente, desde que se declaró la pandemia allá por el mes de marzo del año pasado, hasta la fecha, algunos jugadores y entrenadores nos han dejado, y justo es reconocerles y recordarles aquí en el programa al principio de esta historia. Vamos a ver en esta imagen los 6 que nos dejaron en estos tiempos de pandemia. Arriba y a la izquierda tenemos a Benito Joanet. Primero empezó como segundo de Arsenio Iglesias, en la época dorada del Hércules, cuando se ascendió a primera, cuando se estuvo a punto de jugar la Copa de la UEFA. Después, él también siguió como primer entrenador a finales de los años 70,
repitió como entrenador a finales de los 80, fue director deportivo, secretario técnico, muchísimos años trabajando para el Hércules. El siguiente es Luis Belló. Luis Belló fue jugador del Hércules en primera división, en una buena época donde el Hércules quedaba sexto, en la temporada 54-55 y las dos siguientes. Dio un buen rendimiento, es murciano, nació en Cieza, aunque da opción zaragozano. Dio un buen rendimiento como jugador en primera división, pero también fue entrenador del Hércules y lo fue en la temporada 65-66, donde en aquel recordado partido contra el Calvo Sotelo, el 27 de marzo del año 66, el Hércules consiguió el ascenso a primera división. Al lado de Luis Belló, a la derecha, tenemos a un jugador manchego, Doro. Doro triunfó durante muchísimos años en primera división en el Mallorca, pero antes del Mallorca estuvo en el Hércules y también consiguió nada más y nada menos que junto con Luis Aragonés un ascenso de categoría. El Hércules estaba en tercera, pero aquel año arrollaron y subieron a segunda, y Doro fue uno de los protagonistas de aquel ascenso. Luego abajo tenemos a la izquierda al Macho Figueroa. Bueno, el hondureño, mundialista, estuvo en el Mundial de España 82 y defendió los colores del Hércules en las temporadas 86-87 y 87-88, al lado de Macho Figueroa, Pachín. Y lo vamos a ver. Pachín, un entrenador que compartió, él empezó la temporada del ascenso a primera en la 83-84 con Carlos Jurado, y Carlos Jurado la culminó con el ascenso de categoría. Además, como jugador, bueno, 7 ligas con el Real Madrid, 2 Copas de Europa, una barbaridad. Impresionante su trayectoria como profesional. Y ya, por último, bajo a la derecha tenemos a Campaneta, Antonio Ortuño. Le llamaban Campaneta porque nació en la partida de Orihuela de la Campaneta. Él estuvo también a finales de los 50 y debutó en el Hércules en una eliminatoria de octavos de final contra nada más y nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona. Jugó los 2 partidos de titular y luego estuvo 2 temporadas más defendiendo los colores del Hércules. Pues yo creo, Vicente, que lo hacemos extensible a todos los que nos han dejado, evidentemente, no solo por la pandemia, sino en estos últimos años. Para ellos también y por ellos hacemos este programa para el recuerdo y para el homenaje. Un programa en el que vamos a tratar de contar anécdotas, historias relevantes, positivas y menos positivas, desde 1922 al 2022. Así que, Vicente, hoy es el primer programa. Le voy a dar al botón de rebobinar muchísimo porque nos vamos a ir a el principio de los principios, cuando ni siquiera el Hércules, Vicente, era blanquiazul. Pues sí, ya nos vamos, estamos hablando de aproximadamente cuando se creó el Hércules a principios, bueno, entre 1914 y 1918, realmente aparecen datos del Hércules en la prensa en el año 1919. Bueno, pues quien fundó ese club, lo tenemos aquí en pantalla. El Chepa. Vicente Pastor Alfosea, lo llamaban el Chepa, junto con el escudo que él creó, porque el Hércules al principio fue un equipo que su camiseta era rojiblanca. De Vicente Pastor tenemos que decir, por ser el protagonista principal de la historia del Hércules, que bueno, él nació en la Plaza del Carmen. Su padre tenía de profesión, tenía una bodega, una taberna, y tuvo 5 hijos. El primero, José Pastor, que fue jugador del Hércules, fue socio. Vicente, que fue el más pequeño de todos, y en medio de ellos 3 chicas, 3 hermanas. Su padre falleció joven, en un accidente. Tenía que ir con el carro repartiendo el vino, y bueno, y ahí por la explanada, en una de las vías y tal, metió la rueda del carro, él intentó sacarla, con tan mala fortuna que le cayó en el pie. Y ahí falleció. Sí. Y se le infectó gangrena, bueno, no fue posible curarlo, no había en aquella época los medios que hay ahora. Los medios que hay ahora, y falleció joven el padre de Vicente. Pero es que Vicente también tuvo una desgracia anterior al fallecimiento del padre, y es que fue el último de los hermanos, y en el parto también murió su madre. Por lo tanto, quedaron huérfanos y los enviaron a una familia, por eso se dice en la calle Sagasta vivió. ¿Por qué? Los enviaron a una familia de la calle Sagasta. Esto es la Plaza del Carmen, que es donde él nació. Nació. En la calle Sagasta él se crió,
él vivió, pero también tuvo otra desgracia más, todo eran desgracias para el fundador del Hércules, y es que a su niñera, a su cuidadora, se le fue de las manos y por una escalera se cayó y se rompió la columna, y ahí tuvo pues esos problemas físicos que siempre arrastró durante toda su vida, porque tampoco en aquella época pues, ni había resonancia ni radiografía, no se pudo curar y creció con esa deformación en la espalda, con esa deformación física. Bueno, pues Vicente Pastor falleció muy joven. Él tuvo antes 2 partidos homenajes, le hicieron 2 homenajes. El primero fue el 17 de junio del 18 en el campo de la Viña, el campo de la Florida entonces, entre el Hércules y una selección de Cartagena. Y posteriormente se le hizo otro homenaje en Bardín, ya con el Hércules en primera división, un 12 de enero del 36. Ese partido, que de ahí vemos en las imágenes, ahí vemos al Racing, que nos visitó aquel día, jugadas de gol, porque el Hércules arrolló al Racing y lo goleó por 4-1. Bueno, pues en ese partido las entradas, que costaban 4 pesetas, ese día se pusieron a 4,25. Esos 25 céntimos serían para Vicente Pastor. Fue su segundo homenaje en el 36, 3 años antes de su fallecimiento, porque Vicente Pastor murió también muy joven, con 39 años, con una hemorragia cerebral, el 19 de julio de 1939. Esta es una breve biografía del fundador del club. Como hemos dicho, él se va a la calle Sagasta y muy cerca de la calle Sagasta es donde se reúne con otros chicos que les gustaba el fútbol de entonces y ahí es donde nace el germen del Hércules. Este es el primer Hércules de aquella época, camiseta rojiblanca, y vemos varios jugadores y bajo está su nombre. Hay una anécdota del Chepa que dice que en un partido contra un equipo del Benalúa, donde el Hércules salió vencedor, bueno, pues hacía mucha calor y él, como trabajaba en una farmacia de ayudante, preparó en el agua que daba para refrescar unos polvitos que relajaban mucho, ¿no? Eso los jugadores del Benalúa no lo sabían y cuando se acercaban él les ofrecía agua, tomar, venga, a beber. Y aquello se ve que lo relajó un poquito y, bueno, no sé si fue por eso o no, pero el Hércules salió vencedor. Es una anécdota muy curiosa que se cuenta de él. Este es el Hércules, aquí lo tenemos, que hemos dicho con rojiblanco, de los primeros años. Y en aquellos primeros años empezaron, todo el mundo hacía de presidente, de jugador, de entrenador. ¿Por qué? Porque no había liga. La liga empezó mucho más tarde, eran torneos regionales, locales. Correcto. Aquí tenemos a 2 de los presidentes de aquellos primeros años 20, ¿no? De Alberto Misó y Enrique Yarlandiz. También otros hombres importantes que ayudaron mucho al Hércules fueron Enrique Picó, José Masía Enebra, que fue el primer presidente y que fue el que firmó los primeros reglamentos de la inscripción del Hércules en el registro civil. También había muchos equipos en aquella época, a principios de los años 20 en Alicante, había muchísimos, estaba el Natación, estaba el España, el Lucentum, el Recreación, el Alicante, el Sporting Salesiano, el Bellas Artes, Benalúa, muchísimos equipos. Y todos jugaban torneos regionales, locales, nada más que había eso. Ya digo que la liga empezó mucho más tarde. Aquí estamos viendo también la importancia de aquel equipo, por ejemplo, el Benalúa. Benalúa, potentísimo equipo, dice en el cartel, que se traslada a la provincia de Murcia a jugar un partido de presentación. Es decir, ya digo que había muchísimos equipos representativos de Alicante, de la ciudad. Esto es Torrevieja, también el año 25. Aquí vemos mucho el cartel, fútbol. Por entonces casi todos se decían inglés, ¿no? Los términos ingleses de la época. El fútbol, ¿no? Un potentísimo equipo de Alicante contra el Club Deportivo Torrevieja. Y en los campos que había entonces, pues la verdad es que había muchos campos, sobre todo, pues descampados, en la Plaza de los Luceros, en la Montañeta, lo más importante, los mejor adecentados, digamos, eran el de la Florida, que está arriba, que era el que construyó el industrial Prudencio de la Viña. El que hay abajo, que es el campo del cuartel, también un campo que está bastante bien preparado para jugar aquellos partidos. Y también teníamos el campo del Pla, por cerca de lo que hoy es el Museo del Mar. Estos eran campos, equipos y todos, ya te digo, torneos regionales. De esos torneos regionales, pues podemos destacar pues que en la temporada 23-24 el Hércules fue campeón regional de segunda categoría de Alicante. Y entonces eso le permitió cruzarse con los de Castellón y Valencia. El Hércules le ganó al equipo de Castellón
Y luego ya tenía que jugar contra el equipo de Valencia de segunda categoría, no el Valencia, porque estábamos hablando de segunda categoría regional, un equipo que se llamaba Stadium. ¿Qué pasó? Que había que aportar una cantidad de dinero, unas pesetas, para cubrir los gastos de organización del trofeo. Y el Hércules tenía que aportar 1.500 pesetas, que no podía en ese momento, ¿no? Y bueno, es que ahora mismo no podemos, no tenemos dinero, no preocuparos. Eliminados, campeón el equipo de Valencia. Fíjate, ya en aquellos tiempos... Ya vamos con el dinero, ¿eh? Ya vamos con el dinero. Y con la rivalidad. Y con la rivalidad. Otro partido importante que se jugó el 30 de noviembre del 24, en aquella época, pues fue un partido que inauguró el campo de deportes, el campo de fútbol de Novelda, mucho anterior a la Magdalena, estamos hablando de los años 20. Entonces se llamaba el Parque de Deportes. Allí jugaron los equipos del Hércules y del Alicante, empataron a 0 e inauguraron aquel campo. Todo esto en cuanto a los torneos que habían en aquella época. Ya te digo, la Liga Nacional empezó en la temporada 28-29. Correcto. Entonces, ¿qué había en campeonatos regionales? Con equipos sí de que la es zona. Cierto que los de primera categoría, el Hércules estaba en segunda regional, los de primera regional, que sería como la primera división de cada región, Sí. esos los campeones sí que les daba derecho a participar en la Copa de España, que la Copa de España ya existía, que empezó mucho antes. Este es otro Hércules, ya de las competiciones que estamos hablando. También de blanquirrojo, aunque no se vea Sí, porque es blanco claro, y negro, pero es blanquirrojo. Sí, hoy en día con las técnicas modernas pueden colorear y tal, sí, pero es no, blanquirrojo. aquí, bueno, blanquirrojo, es uniforme, y esta fotografía corresponde a un partido disputado en Torrevieja. Bueno, pasados estos primeros años 20, donde el Hércules, y esto es lo más importante, se dio de alta como sociedad en el registro civil el 20 de octubre del año 1922, y es a partir de ahí donde oficialmente cuentan los años. Ese hecho fue el más importante, desde luego, y luego, ya te digo, aparte de nacer como equipo oficial en la fecha que te he dicho, todo lo demás fueron competiciones de carácter regional, con algunos partidos destacados, como te acabo de decir. Nos vamos al año 27. En aquella época, de todos los equipos que hemos nombrado, el que estaba encima, el más potente, porque estaba apoyado por la élite económica y social de la capital, el más potente era el natación. Incluso llegó a cuartos de final de la Copa de España y jugó contra el Real Madrid, que eso ya todos lo conocemos. Equipo potentísimo, campeón regional, todo aquello no sentaba bien en la capital. Y entonces aprovecharon un partido con incidencias de público para cargar contra la natación pues toda la artillería de sanciones. De sanciones por todo lo que sucedió. Sí, multas, inhabilitaciones, algo que se hubiese podido superar, pero hubiesen tenido que pasar 2 años, haber pagado mucho dinero y la gente de Alicante no estaba dispuesta a sufrir aquella humillación. De tal manera que el 27 de abril del año 1927, en natación, desaparece. Al desaparecer en natación, los dirigentes intentan reactivarlo, bueno, pues hicieron una fusión con el infantil de natación, con otro equipo que se llamaba Fortuna, hicieron ahí unos intentos, pero bueno, aquello no prosperó. Consideraron que la mejor forma de volver a tener a Alicante en la élite del fútbol sería renacer de alguna manera. Con otro equipo. Y pensaron en el Hércules. ¿Por qué? Porque había mucha relación, había gente que era socia de un equipo, del otro y tal. Pensaron en el Hércules y entonces pues hablaron con Vicente Pastor y le dijeron la conveniencia, ¿no?, de a ver si se podían fusionar y de qué manera. Bueno, pues sí, llegaron a un acuerdo. El Hércules conservaba el nombre, mantenía su nombre y en la natación aportaba los colores. Que era blanquiazul. Que era blanquiazul. Y también aportaba el escudo, aunque el escudo apareció más tarde por aquello de evitar que la federación dijera, no, es que vosotros sois de natación. Club, no, solamente aportó los colores y luego y el nombre, el Hércules. Hay una anécdota, el Hércules, por cierto, debutó ya con los nuevos colores, que aquí lo tenemos en el campo de la Florida, en el año 4 de noviembre de 1928. Hay una anécdota, y es que el Alicante también quería entrar. Dice, no, ¿y por qué el Hércules? ¿Y por qué no somos nosotros? Y cuenta el padre de Alfredo Ros, el que tiene el restaurante La Media, el padre del padre. ¿no? El Alfredo que murió en el 2005, su padre. Cuenta que el Alicante y el Hércules, al final, aquello lo resolvieron jugando un partido. Bueno, pues jugamos un partido y el que gane será... Curioso. Sí.
Eso contado por, ya te digo, Sí, por el padre de Alfredo Ros. Aquí el Hércules ya en el año 28 ya adopta los colores actuales y nos vamos a quedar aquí. Y en el próximo programa ya vamos a empezar temporada 28-29 con los nuevos colores blanquiazules. Es historia viva del Hércules Club de Fútbol y además con un montón de anécdotas que evidentemente vamos a ir conociendo. Esta etapa a mí me encanta porque la etapa inicial es muy buena. Pero ahora Vicente Mestre nos tiene que enseñar la sorpresa que nos tiene preparada y que vamos a ver en el atril y que de verdad yo que creo que la historia del Hércules merece un reconocimiento muy amplio en este 2022. Creo que las sorpresas que nos va a traer Vicente Mestre al plató también merecen la pena. Y Vicente, hoy empiezas con un cuadro con muchísima historia, nunca mejor dicho. Sí, hoy hemos traído aquí un cuadro de don Renato Bardín de Lille. Él fue quien puso todo su apoyo económico para que su hijo, Renato Bardín Mas, junto también a los demás miembros de la Junta Directiva, pudieran llevar al Hércules a lo más alto, llevándolo a primera división en muy poco tiempo, quedando clasificado entre los primeros equipos, y solo la guerra civil frenó aquel ascenso meteórico del Hércules. Este hombre, en el año 1933, pues se hizo una fotografía, la firmó. Ahí está, de hecho, 1933. Y se la dedicó al Hércules. Ahí está la firma de Renato Bardín, año 33, con afecto al Hércules. Bien, este cuadro, lógicamente, el Hércules lo colgó en su oficina. Aquí hay un periódico, no sé si la cámara lo puede ver. Es el diario As del año 36, 8 de junio del 36. Ahí hay una foto en medio donde están las oficinas del Hércules y en medio se ve este cuadro. Ese cuadro colgado en las oficinas del Hércules. Ahí se ve un poquito mejor. Perfecto el plano que nos ha dado David. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor, ahora lo acerca. Ahí en el centro está este cuadro colgado. ¿Y qué pasó con ese cuadro, Vicente? Bueno, esto fue en junio, él lo regaló en el 33, en junio del 36 estaban las oficinas del Hércules, pero luego vino la guerra civil y bueno, pues todas las cosas, muchas desaparecieron, otras se guardaron, se las llevaron, bueno, lo que suele pasar cuando hay un desastre. Como es una guerra. Afortunadamente, el cuadro estaría por ahí en casa de algún familiar, después iría a algún anticuario, tal. Por fortuna, se ha podido recuperar. Y después, imagínate, ya casi 90 años, el cuadro lo podemos mostrar aquí. Un cuadro que hace 90 años estaba colgado en las oficinas del Hércules. El cuadro es precioso, además es que antes con David, que es el que hace que todo esto salga perfecto, estábamos diciendo que nos daba hasta un poco de miedo tocarlo, porque esto, Vicente, para un herculano es una auténtica joya. Estamos hablando de un cuadro de 1933, de una persona que dio mucho por el Hércules, y yo creo que también es bonito que en el primer programa del centenario pues mostremos a una de las personas que ha hecho tanto porque el conjunto blanquiazul tenga 100 años de historia, porque el principio fue clave para llegar a este momento. Si él no regateó esfuerzos, él, aparte de hacer un potente equipo, el Hércules jugaba en la Florida, que era de tierra, y el Hércules tiene que tener un campo de primera categoría nacional. Y no le costó, bueno, dijo a su hijo, haz del campo. Y en unos meses el Estadio Bardín era una realidad, uno de los mejores campos de España de la época. No sé cuántos programas vamos a hacer del centenario. Bueno, sí sé que vamos a acompañaros todo el 2022. Mi intención es no descansar ni en verano, o sea, van a hacer muchos. También vamos a recuperar entrevistas que hizo Toni Cabot a jugadores legendarios de la historia del Hércules. No sé si es un reto para ti, Vicente, si te pido que cada programa serías capaz de traernos algo. Yo ya lo he pensado y estoy preparado para ello. En cada programa tendremos un objeto auténtico, legítimo, original, de la centenaria historia de nuestro club. Y nos queda un minuto del primer programa, pero para que los espectadores que nos están viendo un poco tengan una valoración de lo que vamos a trabajar en este especial centenario del Hércules, hemos empezado por el principio, así que Vicente, intuyo que vamos a seguir un orden cronológico, que nos vas a contar muchas anécdotas, algunas malas también, y vamos a revivir aquí juntos 100 años de historia del Hércules. Bueno, la idea, Gonzalo, es que durante este año del centenario pues hagamos un recorrido por toda la historia del club, historia pasada que es la mejor desde luego. Sin duda. Recordaremos jugadores destacados, entrenadores, presidentes, logros deportivos, fracasos que también nos hubieron y muchos. Recordaremos los campos de juego donde jugó el Hércules.
alguna que otra anécdota, como las dos que hemos contado hoy, la del Chepa con las botellitas de agua, sí. y lo del el Alicante Ese que quiso partido que sumarse quiso ahí, ser pero también bueno, al parte, final sí. no lo consiguió. Y bueno, y eso, y aparte de las anécdotas, pues tendremos nuestra pieza de nuestro propio museo, cada lunes. Pues yo creo que merece la pena, que lo vamos a vivir juntos y que va a ser un espectáculo. Vicente, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo capítulo. Un placer estar de nuevo aquí, lo estaba echando muchísimo de menos y bueno, y vamos a ver si disfrutamos con la historia del Hércules durante este año. El placer es nuestro, David es el que hace que todo esto salga perfecto. No os perdáis el próximo capítulo de la historia del Hércules.